Ellos es que venían de huida de la guerra de los 1000 días, de la cumbre y Pava. En las montañas de Restrepo Valle del Cauca existe una vereda cuyo nombre guarda una historia de lucha, esperanza y supervivencia. A finales del siglo XIX, mientras la violencia obligaba a muchas familias a abandonar sus tierras, un grupo de hombres y mujeres llegó hasta estos parajes buscando refugio. Lo que encontraron fue una selva espesa e indomable, habitada por serpientes y toda clase de desafíos. A lomo de mula, con el machete en la mano y muchas veces descalzos, fueron abriendo camino entre la montaña. Cada paso era una apuesta por la vida. Con el tiempo, este rincón de Restrepo se convirtió en San Salvador, un nombre que honra a quienes lograron salvarse de la guerra y encontraron aquí la oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces, que ellos se vinieron buscando a dónde alojarse. Que llegaron a Río Grande y no les gustó porque muy hueco y que vieron pues que no podían cultivar nada porque absolutamente cascajo, muy lomudo, todo eso. Se vinieron buscando, hasta que llegaron a un punto que se llama El Candado. Entonces ellos ahí vieron pues que era una vaga muy grande y muy buena para construir, para hacer el caney. En ese tiempo le decían un caney. ¿El caney qué es? El caney es como decir, hacer usted un rancho similar a este, de paja, grande. Entonces en ese tiempo pues no había todavía la teja, no había nada, le pusieron pues pura paja. Pero entonces ellos primero miraron que el plan estaba la vega era muy grande, porque es bonito ahí. Entonces es que dijeron, y el agua, y se dijeron a caminar, cuando sí señor, se encontraron el agua. ¿Y cómo la traemos acá este plan? Sería que había una mata de guauda, no me acuerdo que nos contó la viejita Mónica, y echaron el agua por puras canales de guauda. Y eso hasta ahora tiempos era un chorro grande y un agua cristalina. Entonces ya ellos es que comenzaron a venir a buscar palos y hacer rancho. Hasta que hicieron el caney. Después de eso, ya se habían venido como otros, y se vinieron, bajaron y que miraron todo esto. Cuando vieron el agua, pero es que era selva, que no se veía sino la mera quebradita. Entonces ya se escogieron este pedazo y dijeron que vamos a hacer una casa. Y nos contaba mi abuela que se demoraron un año para hacer, porque la hacían con convites y eran muy poquitos. Claro. Y semejante casa que era. Y pasaron muchos años y hicieron una brecha por el Boquerón. Y le digo que eso eran unos pantaneros de barro colorado. Y el primer yisito que entró era un yisito rojo. Y eso le cogían y le ponían cadenas por esa pinera arriba, oiga. Vea, llegaba uno con barro hasta en la frente y uno con las ganas de irse y que lo llevaran en carro. No. Entre monte espeso y caminos por abrir, las primeras familias buscaron agua y levantaron sus primeros caneis, que eran estructuras sencillas de madera y techo de guadua. Los primeros cultivos de plátano, yuca, maíz, café, caña comenzaron a darle vida a esta tierra y a sostener a quienes decidieron echar raíces aquí. Familias como los Peñaranda, Sartizábal, Herrera, Vivas, Vázquez fueron parte de esos primeros pasos, hombres y mujeres que con esfuerzo compartido empezaron a transformar la montaña en hogar.
Con los años, San Salvador se convirtió, como recuerda doña Angelina, en una vereda pujante. Había mercado, casa cural, almacenes y fiestas, en donde las mismas mujeres servían de policía. Usted era la policía femenina. En la policía femenina. Entonces bajaba, era María Trujillo, María. Ya Neri era más mayor. Y llegábamos por la tarde, las Giraldos, y toda la tarde cogíamos los que llegaban de Restrepo, les pegábamos una cinta y nos daban plata. Y los muchachos decían, no nos vaya a chuzar el corazón. Entre risas y recuerdos, doña Angelina nos deja una parte viva de la historia de San Salvador, una historia que está en la memoria de quienes han visto crecer esta tierra, pero recordar también es compartir, y hoy son los niños quienes toman la palabra, preguntan y comienzan a descubrir el pasado que les pertenece. ¿Cuáles son las vías aledañas que hay para llegar a la vereda y cuál es la más recorrida? Salen tres. ¿Cuáles son? ¿Usted me las puede nombrar? La Pinera, La de la Pinera, por este lado. la de la Trocha La de la Trocha es Calimita. Calimita, sí, derecho. y la del Barranco. Y la del Barranco que nos desviamos hacia abajo. Don Clímeto, ¿qué es lo que más le gusta a la vereda de San Salvador? ¿A usted qué es lo que más le gusta allá? Todo bien, porque aquí no hay un problema Todo tranquilo. todo tranquilo. Eso es lo que más le gusta, la tranquilidad. Muy tranquilo. Las palabras de don Clímaco nos dejan una mirada de lo que fue San Salvador, pero toda historia tiene más de una voz y nuestro recorrido apenas continúa. Guiados por la curiosidad y el deseo de seguir descubriendo, caminamos hacia la casa de otra guardiana de la memoria. Entre escritos guardados con cuidado encontramos nuevas huellas del pasado, civilizaciones indígenas que habitaron este territorio antes de que hombres y mujeres decidieran abrirse en un camino aquí. Entre esos nombres aparece Manuel Esteban Vivas, reconocido como uno de los fundadores de San Salvador. Cuenta la historia que junto a otros colonos se repartieron la tierra. A Manuel le correspondió la zona central. Pedro Alejandrino se estableció en el Silencio. Leoncio tomó la parte de la Piedra. Genaro se asentó en el Candado. Y Virgilio Vivas hizo suyo el territorio de Mozoco. Poco a poco la noticia de estas tierras fue llegando a más personas. Nuevas familias comenzaron a llegar. Se abrieron caminos como la Trocha Hecha en 1963, el acueducto que llegó ese mismo año y la energía en 1986. Y entre tantos esfuerzos, San Salvador comenzó a poblarse. Antes, pues decían que San Salvador era, ¿cómo le dijera? Que no vayan a San Salvador porque allá es mala la gente, ¿cierto? Pero pues acá nosotros vivíamos bien bueno hasta... Acá San Salvador fue el 93, después de lo del 93, estuve como 7 años acá y después sí me fui. Y en ese entonces no había junta de acción comunal, ¿no? Y pues como no habían hombres adultos, o sea, sí habían, pero pues muy poquitos, ¿no? Y quedaron fue todos los muchachos y por eso es que hay tanta caña, porque ellos votaron por cultivar caña. Claro. Entonces nosotros decidimos, como éramos bastantes viudas, como 22, algo así, o 26, y nos reunimos como 3, era Mercedes y Angelina, porque como a ellos les había perdido unos muchachos, entonces ellos ya estaban yendo por allá a Derechos Humanos por medio de Alcira Inga. Entonces ellos las llevaban allá y entonces dijo, ¿por qué no se organizan? Ustedes tantas mujeres solas, hagan una asociación o formen la junta otra vez. Socasa, ¿qué significa Socasa? Asociación de Mujeres Campesinas de San Salvador. Pero la historia de San Salvador no quedó escrita en dolor. Cuando la violencia dejó hogares incompletos, fueron las mujeres quienes se negaron a que el miedo tuviera una última palabra. Viudas, madres y campesinas que en medio de la ausencia encontraron la fuerza para volver a sembrar, trabajar y sostener la comunidad. Víctor Manuel Rodríguez
constructor de la capilla según un contrato entre el síndico de la Junta Pro San Salvador del año julio 6 de 1946, que reposa en la capilla de San Esta Salvador. capilla se construyó desde 1945, que fue donado el terreno por el señor Pedro Castaño. La construyeron durante más o menos 9 años, que terminaron de construirla en el 54. Que los materiales que utilizaron fue piedra, arena, y esos materiales pues eran traídos desde Río Grande, ¿no? Y los traían a lomo de mula y caballo para poder construir la iglesia. Bueno, la imagen que más resalta aquí en esta capilla es la de María Auxiliadora, que fue traída desde Pasto, la trajeron hasta Cali, pues en carro, hasta la cumbre también en carro, y ahí para acá la trajeron en mulas, o sea, una caja inmensa, grandísima, que llegó aquí. Cuando la imagen llegó aquí, las parejas venían a mirar la imagen y debían de pagar un aporte, o sea, para conocer la imagen. Piedra a piedra, la comunidad de San Salvador fue levantando su capilla, diseñada por Víctor Manuel Rodríguez y construida sobre el terreno que donó Pedro Castaño. Este templo nació gracias al esfuerzo de muchas manos. Los materiales llegaban desde Río Grande, recorriendo largos caminos que hoy siguen vivos en la memoria de sus habitantes. Y alrededor de la capilla crecieron también tradiciones, como las fiestas en honor a la Virgen María Auxiliadora, que durante generaciones ha reunido a la comunidad. Pero la historia de San Salvador no solo se construyó entre muros, también se forjó en los trapiches, donde el sonido de la molienda y el trabajo con la caña dieron su forma a otra parte esencial de su identidad. En el 67 comencé a ir a San Salvador porque yo estaba ya sembrando caña y entonces necesitaba un trapichito. Yo tenía 2 trapiches, el papá y Arnulfo Caicedo, y me vendió un trapichito hasta nuevo, estaba todavía, valió 4,000 pesos con 4 pailas y 40 hojas de 100. Y el ladrillo que tenía la hornilla. Los pianos también tenían, pero de bestia. Las trapicheras eran de bestia. Don Gerardo Caicedo sí, también eran de bestia. Tenía 2 trapiches, 2 fincas, cada finca un trapiche de bestia. Sí, en el tiempo de los Ricardos sí había uno motorizado. No, más que todo caballos. Mulas habían también, pero no muchas. En las moliendas sí usaban algunos las mulas para cargar la caña y para moler. No vi yo mulas, siempre era con caballos. De Arnulfo Caicedo eran, pues esta misma quebrada de San Salvador lo movía, pero entonces bien abajo. De ahí donde él vivía había que subir una loma y dar una vuelta y abajo, un trapiche movido por agua, un trapiche pequeñito. Pues donde los Ricardos reparé la hornilla que estaba deteriorada. Donde Recheche hice todo el montaje. Donde don Elmer, donde los Tinos, hice todo el montaje. Entre el sonido de los trapiches y el aroma dulce de la caña, San Salvador sigue escribiendo su historia. Una historia que llegó con los colonos, que encontraron en esta tierra una forma de prosperar, pero que también fue puesta a prueba por momentos difíciles. Y aún así, esta comunidad eligió seguir adelante, con la fuerza de sus mujeres, el esfuerzo de sus familias y la esperanza sembrada generación tras generación. San Salvador resurgió y se hizo más fuerte. Hoy, más que una vereda, es un lugar donde la memoria vive, donde las tradiciones se conservan y donde la calidez de su gente recibe a todos con los brazos abiertos. Gracias a quienes compartieron sus historias, sus recuerdos y su hogar, porque San Salvador no solo se cuenta, se siente, y en cada panela, en cada camino y en cada sonrisa sigue latiendo el corazón de una comunidad que transformó la adversidad en esperanza.